Ahí estamos. Bueno, muy bien, hoy vamos a estar recorriendo rápidamente porque son dos capítulos extensos, el capítulo 25 y el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y el viernes que viene ya terminamos el 27 y el 28 cuando Pablo ya llega a Roma, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo una lectura rápida de Hechos 25 del 1 al 12, ¿sí? Más o menos yo se lo voy resumiendo. Festo reemplaza a Félix. Recuerden que la última vez que nos encontramos con este libro, el procurador de Judea, ahora voy a explicar que es un procurador, pero el gobernador de Judea era Félix. Y en esta instancia pasan más o menos 2 años bajo la custodia de Félix y es reemplazado por Festo, ¿sí? Bueno, dice, llegado pues Festo a la provincia, sube a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, sube porque siempre decimos que el terreno va hacia arriba, va en elevación, por eso, si bien va hacia el sur, va en elevación. 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, ¿sí? Él estaba en Cesarea. Versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba en custodia en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo a Cesarea. Versículo 6, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves denuncias, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo estar, donde debo ser juzgado. Apela a la instancia mayor. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Versículo 11, porque si algún agravio o cosa de alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ello. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, al César ha apelado, al César irás. Bien, vamos a ubicarnos en el mapa donde estamos ubicados. Estamos en esta zona, en la zona de Palestina, ¿sí? Este es de la totalidad del Imperio Romano. Era un poquito más chico en la época de Pablo, después va a tener esta extensión en el siglo II. Y dentro del área de Palestina, estamos en la zona de Cesarea. Ahí está, Cesarea Marítima, abajo de Dor. Bueno, esa era, digamos, la capital administrativa desde el punto de vista romano de toda la zona de Palestina. Entonces, fíjense que abajo está Jerusalén, ahí está esta zona, está Jerusalén, allí, y el relato dice que de Cesarea a Jerusalén hay que subir porque el terreno va ganando elevación. Bueno, estamos ahí en Cesarea, entonces, y el Sanedrín, el concilio o el grupo de judíos de Jerusalén lo presionan a Festo para traer de Cesarea a Jerusalén para ser enjuiciado. El nombre completo de Festo es Porcio Festo, es el nuevo prefecto, y un prefecto o un gobernador o un procurador, son varios nombres que se le da al cargo de Festo, era la autoridad del Imperio Romano en la zona. Se le delega el poder de Roma en ese lugar, y Festo tiene funciones militares y civiles, y además legales, es decir, que reemplaza
a los magistrados, a los jueces, en cualquier diferendo que corresponde al área de Jerusalén. Por eso él lleva adelante el interrogatorio de Pablo. Él, como entra nuevo a este cargo, hereda, digamos, el problema lo hereda de Félix y quiere congraciarse con las autoridades judías porque estaba en la zona de Judea, ¿sí? Por lo cual el Sanedrín, esta institución que nucleaba a los líderes religiosos judíos en Jerusalén, tratan de convencer a Festo que Pablo tenía que venir a Jerusalén para ser enjuiciado. Lo tratan de traer a Jerusalén. Quiere decir que tenía que haber un cambio de jurisdicción, pero para que haya un cambio de jurisdicción, según la ley romana, había que preguntar a las partes. Obviamente las dos partes en conflicto, una es el Sanedrín y otra es Pablo. Cuando se le pregunta a Pablo si estaba de acuerdo de que lleven el conflicto con los judíos de Jerusalén a Jerusalén, él se niega obviamente y apela al César, apela a que vaya a las etapas más superiores de la jurisprudencia romana. Es como si en este momento apelemos al Supremo Tribunal de Tribunales, ¿no? Bien. Por esta causa, Pablo es ciudadano romano y por ser ciudadano romano tiene que ser enjuiciado en público, por causa de las leyes romanas. Y se repiten las mismas acusaciones que veníamos viendo ya en diciembre, que era, digamos, el líder de una secta llamada de los Nazarenos, que había violado el templo en Jerusalén, el lugar santo. Este era un delito religioso que se circunscribía al contexto judío, no tanto al romano, pero astutamente los romanos lo acusan de ser líder de una secta que estaba en contra del poder de Roma. Entonces se lo acusaban desde este ámbito religioso, se lo acusaba de ser sedicioso contra Roma. Y ese sí era un cargo muy, pero muy grave para el Imperio Romano, que se pagaba con la muerte. Pablo, en estas circunstancias, apela al César, por lo cual, cuando un ciudadano romano apelaba al César o apelaba al emperador o los tribunales que estaban dependientes directamente del emperador, tenía que ser trasladado militarmente a Roma. Para que esto se haga efectivo, Festo se reúne con su consejo de notables, que eran todos romanos, digamos, no había ningún judío, aceptando el pedido de Pablo. Como les decía recién, cuando se apela al César, se suspende el procedimiento que se estaba llevando adelante e inmediatamente se hace un informe, es decir, que el reo o el preso va acompañado de todo un informe y tenía que ser acompañado militarmente hacia Roma. Bien, seguimos en el capítulo y va a aparecer un nuevo actor dentro del relato, que es Agripa. Vamos hacia allí. Pasados algunos días, discúlpenme que voy un poco rápido, pero para completar, si ven que estoy acelerado, me paran, si no entienden algo, y retomamos, así terminamos todos los dos capítulos, digamos. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no era costumbre de los romanos entregar alguno a muerte antes de ser acusado delante de sus acusadores para defenderse de la acusación. Versículo 19.
Festo le está diciendo a Agripa, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, dice Festo, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dice Festo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, porque para Festo eran todas cuestiones religiosas propias de la vida de los judíos. Versículo 21, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o del César, o del emperador, mandé que le custodiasen hasta que se le enviase yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Y bueno, en los versículos siguientes, para ir redondeando, desde el versículo 23 hasta el 27, esto está repetido, ahí está. Bien, entonces, ¿quién es el rey Agripa II? El rey Agripa II. El abuelo del rey Agripas era Herodes, es de la familia de los herodianos, ¿sí? El abuelo del rey Agripa II es Herodes de los tiempos de Jesús, cuando mandó a matar a los niños porque temía que Jesús era nombrado rey en reemplazo de él. Y el padre del rey Agripa II, Agripa I, es el que desarrolló la persecución contra los judíos al principio del libro de los Hechos, que manda a matar a Jacobo. Ahí el linaje de esta familia es bastante nefasto, pero acá tiene un comportamiento bastante noble el rey Agripa II. Drusila es la hermana menor de Agripa. Drusila es la esposa de Félix, ¿se acuerdan vos? Si recuerdan, Félix era el procurador anterior, la esposa era Drusila, y desde el año 50 era rey del Calquis, actual Líbano. Ahora voy a mostrar un mapita. El actual Líbano, es decir, la parte bien norte de Palestina, era rey de esa zona. Y a partir del 53 empieza a heredar una serie de territorios más cercanos de Judea, y en el año 54 se agrega Galilea. Ahora lo vamos a ver en el mapa, ¿sí? El encargo que tiene el emperador hacia el rey Agripa, que era judío, era cuidar el templo y cuidar todo lo concerniente a la parte religiosa de los judíos. Benerice, que es nombrada en el relato, es la hermana de Agripa II, que según relatos de época tenía una relación incestuosa los dos hermanos. Bien, volvemos al mapita para que nos ubiquemos. El Líbano estaba en la parte bien norte, era Calquis, ¿sí? Agripa II empieza a ser rey de esa zona. Se le agrega esta zona, Gaulanítide, que es el actual Altos del Golán, y se le agrega, en la época que Festo es procurador, la zona de Galilea, por lo cual él viaja a Cesarea para visitar a Festo, ¿sí? Entonces Festo recibe a Agripa y le presenta el caso de Pablo. Le presenta el caso, evidentemente le dio todo un informe. Entre ese informe estaba el caso de Pablo, y le dice Festo a Agripa II que los judíos están insistiendo en la pena de muerte por cuestiones políticas, pero también por cuestiones religiosas. En el relato, Festo, siendo romano, muestra cierta desinformación con respecto a Jesús, porque le dice, me están hablando de un tal Jesús que murió en una cruz y que Pablo dice que resucitó. Entonces, el relato muestra una idea bastante vaga de lo que es Jesús, pero para Agripa II sabía perfectamente quién era Jesús y cuál era el conflicto. Pero le dice Festo que el Sanedrín de Jerusalén no puede demostrar su culpabilidad en cuanto a lo que se le imputaba a Pablo. El tema central acá, que ya lo habíamos visto en diciembre, es la resurrección. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando Pablo habla con Agripa, o le explica a Agripa,
él se presenta como fariseo, y una de las disidencias que había dentro del Sanedrín, entre los partidos políticos que estaban dentro del Sanedrín judío, que eran en especial los fariseos y los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y acá hay un problema en cuanto al tema de la resurrección con respecto a los romanos. Los romanos de la plebe o de las capas más bajas creían en una inmortalidad o en el culto a los difuntos, por ejemplo, ¿no? Y participaban de cultos mistéricos o misteriosos, y veneraban a los dioses, tenían quizás en sus casas pequeñas estatuillas que representaban a los antepasados, ¿no? Entonces tenían una formación en esto de la resurrección, no se mostraba algo como algo raro. Pero para las familias patricias o más encumbradas dentro de la sociedad romana, bueno, esto era un disparate, era porque estaban influenciadas por las mentalidades, en especial estoica, y eran bastante materialistas en este tiempo, en este tiempo, y tenían una crítica con respecto a lo que era la inmortalidad y el Hades, que era creencias muy comunes de las clases más bajas o de las partes más bajas. Por eso Festo, que provenía de una familia patricia, una familia muy importante de Roma, todo esto le costaba entender, y en un momento vamos a ver que a Pablo le recrimina esto puntualmente. Bien, Pablo es llamado por Agripa II. En general, los tribunales, tanto el tribunal de Festo como cuando Agripa, se reunían en lo que se llamaba la basílica, que era un edificio en general que tenía esa forma, o tenía una cruz latina, que las aristas eran iguales. De ahí se traslada el concepto de basílica a las iglesias católicas, porque cuando en el Imperio Romano se dicta como religión oficial del cristianismo, estas basílicas que estaban destinadas para cuestiones legales empezaron a ser usadas para hacer las misas las reuniones de los cristianos. Era un problema para los judíos esto de las reuniones en los tribunales, porque ellos no tenían participación, solamente tenían participación los romanos. Y bueno, y Festo le ofrece al público una breve versión de su relato. Bien, entonces vamos al tema central de este viernes, digamos rápidamente, que es el capítulo 26, que es el discurso de Pablo frente a Agripa II. No lo vamos a leer porque es muy extenso y ya pasaron 20 minutos del estudio. Vamos directamente a fíjense que es bastante extenso. Bueno, estamos en el capítulo 26, ante una nueva defensa de Pablo, ¿sí? Tenemos que pensar lo siguiente. Agripa II lo interroga para saber bien cuál era el conflicto que tenía con el Sanedrín. Agripa II, como era judío, de familia judía, tenía conocimiento muy profundo de las costumbres judías y de sus conflictos, por lo cual iba a comprender mucho, con mayor profundidad, que lo que podía entender Festo. Y no excluye, digamos, en la formación que tenía Agripa, no excluye de la fe judía toda una corriente judío-helenista. Cuando digo helenista, con elementos culturales griegos y romanos, ¿sí? Y un poco vamos a ver al final que Agripa II va a encasillar al cristianismo de Pablo dentro de esta corriente judía. Esta corriente judía que no era semítica completamente, sino que tenía elementos culturales griegos y romanos. Bien. ¿Y Pablo qué hace? Bueno, Pablo presenta su biografía.
Empieza desde que él se convierte hasta el presente día y va a hacer toda una apología de lo que él creía y de su misión y de su vocación a través de un relato biográfico desde su encuentro con Jesucristo. Hay que tener en cuenta que toda esta situación de Agripa y del interrogatorio de Pablo no tiene ningún valor legal, porque ya con él, Pablo con Festo había apelado al César. Cuando apelás al César, el procedimiento se termina y el preso se tenía que trasladar a Roma. Lo que se está haciendo ahora, y que a esto le ayuda a Festo, esta conversación que tiene Pablo con Agripa le va a dar elementos a Festo para completar el informe que Pablo va a llevar a Roma para ser enjuiciado. Bien, vamos a describir un poquito la apología o la defensa biográfica de Pablo. Él comienza diciendo que él adopta el fariseísmo, es decir, que él no viene por fuera del cristianismo, sino él se forma dentro del riñón del judaísmo, y especialmente a partir del partido político-religioso llamado los fariseos, el fariseísmo. Y él dice, los fariseos tienen un optimismo escatológico o de los eventos futuros o del futuro, de un restablecimiento de las 12 tribus o del esplendor que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Esto es importante. Es decir, el fariseo en oposición al saduceo, él tenía la fe de que en un momento Dios iba a restaurar el esplendor de las 12 tribus de Israel. En un proceso escatológico o de eventos futuros. Y por eso la acusación que hacen los judíos frente a Pablo es increíble, porque este optimismo escatológico en relación con la resurrección de los muertos por obra de Dios es el complemento perfecto. No sé si me siguen esto. El argumento de Pablo es muy sólido. Si los fariseos, que él pertenecía al fariseísmo, tenían una esperanza en un futuro en donde Dios iba a restaurar el esplendor de Israel como lo tenía cuando estaba el rey David, bueno, ¿qué elemento más importante que es la resurrección de los muertos, la resurrección y la restauración de los judíos? Y él narra su conversión, su segunda conversión. Es decir, la primera conversión fue al fariseísmo, su segunda conversión es cuando él se enfrenta o se encuentra con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, que lo hemos visto el año pasado. Por lo cual él dice, mi segunda conversión generó un nuevo estilo de vida. Y este estilo de vida va a complementar lo que yo era como fariseo. Le dice a Agripa, siendo judío. Por lo cual, él relata, ¿cómo fue mi conversión? Dice, ¿cómo fue la conversión de Pablo? De perseguidor, de celoso de la ley judía, mientras iba camino a Damasco para encarcelar a aquellos judíos, a aquellos cristianos que se habían escapado de Jerusalén, se le aparece el resucitado. Cuando se le aparece el resucitado, él cae a tierra y tiene un diálogo con el resucitado. Este relato omite que él queda ciego, pero lo omite, no lo dice Pablo en este relato. ¿Y qué le dice Jesús, el Cristo resucitado? Dice, te es difícil dar cosas contra el aguijón, que era un proverbio griego muy común de la época. Era un proverbio griego muy común de la época, proveniente de un libro de Eurípides. No los quiero, aburrir con esto, pero era un dicho muy común de la época, y en este relato, Pablo dice que Cristo usa este relato, esta tosudez de ir contra aquello que me lastima, y Pablo se convierte en testigo de algo nuevo. La argumentación de Pablo era, yo era fariseo,
era celoso de la ley, pero cuando se me presenta el resucitado, me completa, me complementa y me convierto en el testigo de algo nuevo, no solamente de la ley, sino me convierte en un testigo de algo nuevo. Por lo cual, de la conversión pasamos a la vocación, a la función que tenía Pablo en su ministerio. Y él dice, fíjense lo que dice, es enviado para abrir los ojos ¿de quién? De los judíos, pero también de los gentiles, para rescatarlos, para llevarlos a la obediencia, para obtener el perdón, para recibir la herencia y una esperanza en Cristo por la resurrección. ¿Eh? Él iba a ser, digamos, aquel que iba a dar esta buena nueva, pero a partir de su conversión. ¿Eh? Y bueno, frente a este relato de Pablo, ahí tenemos las reacciones de Festo y de Agripa II. De Festo y de Agripa. Vamos a ver las reacciones de Festo. Como Festo pertenecía, como les había dicho anteriormente, a una familia patricia, una familia, digamos, dentro de la pirámide social, estaba en la parte de arriba, eran las élites o las familias de las élites de la sociedad romana, y se consideraban ilustradas. Todos estos relatos de la resurrección, para ellos son un disparate por esta influencia del estoicismo y del epicureísmo. Y le dice, Pablo, las muchas letras te están enloqueciendo, le dice en un momento Festo a Pablo. Esto, lo que estás diciendo es una locura. Y bueno, él le contesta que la fe en un hombre sufriente que será luego ungido, Festo piensa que la fe en un hombre sufriente, Cristo, que será luego ungido como rey de su pueblo, de la humanidad, era equiparable al emperador romano. Y esto es una locura. El rey, el ungido, el rey de esa época era el César. Entonces, comparar al César con este hombre sufriente que está muerto y que dice que está resucitado y que para Festo era improbable, bueno, era una locura. Entonces le dice, Pablo, las muchas letras te han enloquecido. En cambio Agripa, que era judío, y Palestina no era el último rincón del Imperio Romano, Judea y Palestina estaba en los límites del Imperio Romano. Para él, siendo judío, ¿sí? No era un rincón, sino era el centro del mundo. Para los judíos, esto, digamos, hay muchos escritos, el ombligo del mundo era Jerusalén y el templo. Literalmente, era el centro del mundo. Y para Agripa lo era porque era judío, digamos. Seguramente, esto ya apelamos a la imaginación, Agripa tenía conocimiento de los escritos de Isaías sobre el siervo sufriente que devendría en rey, y le contesta, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades o me convences de ser cristiano. Tenemos que hacer una aclaración que el término cristiano en la época esta no es la misma de esta época. Para el contexto de Agripa, el cristianismo era una derivación del judaísmo. Esto lo hemos visto al principio, de este judaísmo más helenista, digamos, ¿no? Es interesante que aparezca el término de cristianos. En la Biblia aparece solamente 3 veces. Nosotros que lo usamos cotidianamente, solamente aparece 3 veces. En Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaba mucha gente, y ahí estaban los primeros cristianos en Antioquía, dice el relato. En Hechos 26, cuando Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano, y en 1 Pedro capítulo 4,
pero si alguno padeciere como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por llevar este nombre. Es decir, no era un adjetivo muy utilizado en esa época. Si la tipología de cristiano es pertenecer a Cristo, esa es la tipología o el significado original del adjetivo cristiano. Y como le decía, en el contexto de Agripa, es una escuela filosófica más dentro del judaísmo. Por eso le dice, bueno, casi me persuadí, casi me convencé de convertirme al cristianismo dentro de mi judaísmo. ¿Sí? Bueno, rápidamente, relámpago, hicimos los 2 capítulos que nos convoca en este viernes. Vamos a nuestro epílogo, a nuestras conclusiones del estudio de hoy. Lo primero que tenemos que decir, o tenemos que, seguramente ustedes tendrán más conclusiones, pero lo primero que tenemos que decir, que todos estos procesos que estamos describiendo de Pablo, que duraron años, años y años de interrogatorios, de defensa, de agresiones, es un preanuncio de lo que va a ser el siglo II dentro del Imperio Romano, que se va a poner, o el imperio se va a oponer con violencia frente a la expansión del cristianismo. Y esto de que sea todo un espectáculo y de que haya, ¿se acuerdan cuando les dije estos tribunales que dentro de las basílicas o de las plazas públicas, si era una plaza pública, gente por fuera del juicio podía participar y ver lo que pasaba? Esto de los procesos capitales como espectáculo. Lástima que no tenemos tiempo para desarrollar esto, pero era una muestra de poder del imperio, ¿no? Pero bueno, esto de los procesos como espectáculo y de los martirios es un preanuncio de lo que se iba a hacer cotidianamente en el siglo II. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía fue tomado preso, martirizado y llevado caminando a Roma. Con todo acompañado militarmente. Policarpo en el año 55, que en un proceso público en Esmirna y fue ejecutado públicamente. Y bueno, lo que conocemos más a través de las películas y de los libros de historia, los cristianos tirados al Coliseo Romano como un espectáculo. Como un espectáculo. Bueno, todas estas situaciones de Pablo, que para la época eran novedosas, en el siglo II va a ser moneda corriente. El segundo tema de nuestro epílogo es el tema de la conversión. Y es interesante que Pablo va a relacionar su conversión con nuevas acciones, con un cambio. Y esto es lo que tenemos que pensar cuando alguien se convierte al cristianismo. Indefectiblemente tiene que haber cambios en sus acciones, en sus conductas. Pablo lo muestra cuando se enfrenta al Cristo resucitado y le dice, duros dar cosas contra el aguijón. Él empezó a ser otro Pablo. Tal es así que cambia de nombre, de Saulo cambia a Pablo. Y empieza a hacer otras acciones, otras conductas. Se empieza a relacionar con los otros de manera diferente. Es interesante esto de la conversión. Lo segundo, tercero, es el tema de la vocación que trae aparejada la conversión. ¿Para qué uno se convierte o abraza el cristianismo o toma decisión de fe por Cristo? Bueno, Pablo dice, para abrir los ojos de los otros. Y esto es interesante pensar si esta vocación es una vocación individual o colectiva. Si Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en forma individual una vocación, una función dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de la comunidad, o si hay también una vocación colectiva como iglesia. Eso ahora lo vamos a discutir juntos. Y lo último de nuestro epílogo es que es necesario resignificar el nombre o el adjetivo de cristiano y cristiana, ¿no?
Hoy estamos en el siglo XXI y uno siempre dice, bueno, el occidente cristiano o la cristiandad, ¿no? Y muchos se presentan como cristianos, pero su ética y sus valores dejan mucho que desear de lo que es ser un cristiano. Recordemos que la etimología de la palabra cristiano es pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Cristo. Entonces, un poco tendríamos que estar pensando cuando nosotros nos presentamos como cristianos, ¿no? Con el peso que tiene eso, el peso histórico y el peso de la ética y de los valores, ¿qué ética estamos teniendo? ¿Qué valores estamos desarrollando cotidianamente como cristianos? ¿Cómo nos relacionamos con el dinero, con lo material, con los otros, con mi familia? ¿Eh? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy en el estudio? Cuando me presento como cristiano. ¿Eh? Y lo último, fíjense la habilidad que tuvo Pablo para presentar el Evangelio. Cómo tenemos muchos discursos de Pablo defendiendo su fe y cómo él iba adaptando su discurso de acuerdo al interlocutor. Tal es así que con Agripa, sabiendo que era judío, empieza a relatar su conversión, y él sabía perfectamente, Agripa, de lo que estaba explicando. Tal es así que dice, ¿por cuánto me persuades de ser cristiano? Y ante Festo le dice otra cosa no, otro aspecto de su defensa, y con Félix otro aspecto de defensa. Esta habilidad, la habilidad de presentar el Evangelio, no licuado, no devaluado, sino ser astutos para presentar el Evangelio según nuestro interlocutor, y fortalecer aspectos del Evangelio para que la otra persona pueda comprender el Evangelio dentro de su contexto.